Comenzamos una nueva semana y con la nueva semana pues un nuevo estudio. Llegamos a la lección de número 9 y es hora de comenzar a estudiar porque este estudio sí está bastante interesante. Lección número 9, la creación, el Génesis como pilar, parte 2. Estamos concluyendo la lección de la semana pasada que fue la primera parte de este estudio. Vamos a comenzar esta semana leyendo el verso para memorizar que dice de esta manera: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Salmos 19, el verso 1. Antes de seguir adelante, quiero invitarlo a usted, querido amigo, querida amiga que nos está visitando quizá por primera vez o que quizá todavía no lo hizo, a suscribirse a nuestro canal. Cuando usted se suscribe y cuando usted marca que le gustó el material, eso nos ayuda no solamente a producir más material, sino nos ayuda a poner el material más adelante en las búsquedas y eso siempre nos va a ayudar a seguir produciendo más y más. Espero poder poner más materiales esta semana. Si usted está acompañando durante esta semana por la noche, aquí en vivo en nuestro canal a las 9 de la noche, hora de Chicago, usted puede acompañar un estudio llamado Cartas de Amor. Le invito a estar aquí. Así que suscríbase, marque el signito de notificaciones, la campanita de notificaciones, porque de esa manera cuando algo pasa aquí, usted recibe una notificación ahí en su teléfono, en su computadora o mismo en su email. ¿Está bien? Si es tan amable hacer eso, nos ayuda mucho. La lección de esta semana va a contestar una pregunta. Vivimos tiempos donde la gente quiere poner la ciencia por encima de la Biblia. Quieren mostrar que la ciencia anula la Biblia o que la ciencia se sobrepone a la Biblia. Y de esta manera quieren hacer con que la Biblia parezca ¿cómo podemos decir? Un cuento de hadas, que sea como una mitología o una leyenda. Mucha gente está intentando hacer eso. Y cuando miramos a los primeros documentos en relación a la humanidad, encontramos en la historia antigua culturas que hablaban de la creación y del diluvio. Con esa información, mucha gente quiere decir que el relato de la creación no es de origen divina y sí basado en esas mitologías, cuentos, historias de otros pueblos. Esta semana vamos a dedicarnos a entender cómo la creación no tiene en absoluto nada que ver con esas mitologías, cómo la creación muestra la soberanía de Dios y cómo podemos nosotros, al mirar a la historia de la creación, confiar en el relato divino y en la inspiración divina. El objetivo de la lección de la semana pasada y de esta semana es fortalecer nuestra fe en la veracidad de la palabra de Dios. Y querido, si usted quiere ser feliz, la única manera es confiando en la palabra de Dios. Lección de domingo habla de algo interesante. Yo estaba justamente mirando unos videos sobre eso estos días de gente diciendo que la tierra es plana. Y interesante, me llamó la atención que ellos usaron textos bíblicos como algunos de los argumentos para mostrar que la tierra es plana. Uno de esos textos es Apocalipsis capítulo 7, verso 1. Voy a leer aquí, dice de esta manera: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Mira, ya hemos hablado sobre eso en lecciones anteriores y voy a repetir porque es muy importante que usted entienda eso en lo que tiene que ver con interpretación de la Biblia. Un texto fuera de su contexto genera un pretexto. Todo lo que yo leo en la Biblia tengo que leerlo en su contexto. En la Biblia hay poesía, hay profecía, hay biografía, hay historia, hay cartas, hay mucha cosa. Cuando yo leo un texto tengo que tener en cuenta el contexto del texto. En esta situación específica, en la lección de domingo, encontramos un lenguaje profético. Yo no puedo darle aplicación literal a un lenguaje profético. El lenguaje profético repite aquí en este verso especial, repite 3 veces la expresión 4 para dar énfasis a eso.
Ahora, este texto no está para enseñar que la tierra es plana, y ese es el problema. Cuando yo agarro un texto y lo saco de su contexto, yo voy a lograr enseñar cualquier cosa. Y la Biblia tiene que ser respetada. Si yo quiero enseñar la Biblia, yo tengo que respetar sus contextos y sus reglas. Este texto no habla de eso. Este texto está hablando de cómo Dios está protegiendo el mundo en los tiempos finales. Así también hay muchos textos donde se muestra el simbolismo, y tenemos que entender la Biblia de esa manera si queremos tener una interpretación correcta de la Biblia y si queremos ser honestos con la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con gente que agarra el texto y dice, no, nadie ve de esa manera, solamente yo veo de esa manera. Es muy peligroso. ¿Está bien? Respete el contexto del texto, las cosas van a ser mucho mejores. La lección del día lunes es una lección bastante, ¿cómo les puedo decir?, seca. No hay muchos textos bíblicos, a la verdad no hay ningún texto bíblico, hay un texto bíblico. Más que todo es un reporte, y sería bueno entender eso. Cuando yo estaba estudiando para ser pastor, yo me acuerdo del maestro que tenía, Rubén Aguilar, uno de los tipos más cerebrales que he conocido en mi ministerio, en mi vida. Un hombre que tenía una memoria increíble, el maestro, el profe Rubén Aguilar. Y él justamente estaba hablando sobre Pentateuco y nos contaba de las muchas tradiciones y leyendas que existen en las culturas antiguas sobre el diluvio. Entonces, hay registros de que se descubrieron en los escritos egipcios y por el Medio o por el cercano Oriente de historias que hablaban algo parecido a la creación y al diluvio. Y una de las más famosas es la epopeya Astrahasis. Esa epopeya cuenta cosas muy interesantes que uno puede pensar que tienen que ver con la creación, pero la lección la lección del día lunes va a mostrar cuán diferentes son. Es muy importante que usted entienda que toda cultura tiene su creencia de cómo el mundo comenzó. Hoy día la humanidad usa la evolución. Nosotros creemos en la creación, pero otras culturas creen de manera muy distinta a la nuestra. Pero por el hecho de que muchas de esas culturas son tan antiguas como la historia bíblica, entonces uno como que siente preguntando, ¿será que la Biblia sufrió influencia de esos cuentos? Porque si la Biblia, mira razonar, si la Biblia sufrió influencia de esos cuentos, de esas historias, entonces la Biblia no será tan confiable. ¿Se da cuenta de cómo es peligroso eso? Ahora, la lección trae 3 puntos para mostrar las diferencias entre Astrahasis y el relato de la creación. Voy a leer. En Astrahasis, el hombre trabaja para los dioses, para que los dioses puedan descansar. En el relato de la creación vemos que Dios hace las cosas para el ser humano y entonces Dios descansa. Mira la diferencia. En Astrahasis, la diferencia número 2. Un dios menor muere y su sangre se mezcla con barro para formar 7 machos y 7 hembras. En el relato de la creación no hay muerte, no hay violencia, lo que hay es Dios dándole al ser humano, es Dios bendiciendo al ser humano, es Dios ofreciendo al ser humano buenas condiciones. Por último, no hay señal de conflicto ni de violencia en el relato de Génesis como vemos en la historia de Astrahasis. Mira, mucha gente cuando lee Astrahasis piensa que ve que en esta situación la creación del ser humano fue una casualidad, y no es así para nosotros. La creación muestra que la creación del ser humano fue algo planeado, algo bueno. Querido, yo siempre digo eso y no me canso de decirle a usted, jamás piense que usted viene de la casualidad, jamás piense que usted es fruto de un error. Pastor, es que yo soy fruto de una borrachera, pues mi papá y mi mamá nunca se casaron y yo pues ahí nací, nunca conocí a mi padre. Y uno puede llegar a tener la tentación de pensar, pastor, yo soy un error, yo vine a la casualidad. No, 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 Señor. Dios lo ha creado a usted.
Dios lo ha creado a usted. Usted es hechura de las manos de Dios. Usted es la obra prima de la creación. Jamás ponga en su corazón de que usted es cualquier cosa, por favor. La lección de martes va a mostrar uno de los problemas con el relato de la creación cuando confrontada con el mundo antiguo. Cómo las cosas tienen alguna similaridad. Muchos quieren darle al relato de la creación el estatus de alegoría, de misticismo, el estatus de leyenda, el estatus de, ¿sabes?, de un cuento. Además de eso, muchas culturas paganas tenían mucha influencia en el mundo. Entonces, el relato de la creación a propósito menciona lo que menciona. Y querido, quizás le voy a enseñar un concepto que yo he aprendido en mi ministerio. Nada de lo que está en la Biblia se escribió a la casualidad. Todo se escribió pensado y planeado. Por ejemplo, de Génesis 1, verso 14 a 19, encontramos el relato, la descripción de cómo fue el cuarto día de la creación. ¿Usted se acuerda cómo fue el cuarto día de la creación? El Señor creó el sol, la luna y las estrellas. Pero mira cómo es interesante. Para muchas culturas paganas, el sol y la luna y las estrellas eran dioses o semidioses. De ahí la razón por la cual la Biblia no menciona que el Señor creó el sol y la luna. Lo que la Biblia menciona es lumbrera mayor y lumbrera menor, y los creó no para que sean adorados, y sí para servir a la humanidad. Fueron creados como señales para estaciones, días y años, y para alumbrar sobre la tierra. Génesis 1, 14 y 15 habla de esa manera. Entonces, el sol y la luna no fueron dados para gobernar sobre el ser humano, y sí para servir al ser humano, para atender la necesidad del planeta creado por Dios. Mucha gente dice que el miércoles el Señor creó el sol. Sí, pero no le da ese nombre justamente para no dar la idea de que es, porque en esos tiempos la palabra hebrea para sol era el nombre de un dios pagano. Por eso esa palabra no está en la Biblia, justamente para mostrar que lo que Dios creó no fue un otro Dios. Lo que Dios creó fue un cuerpo celestial para servir a la humanidad. Querido, nada de lo que está en la Biblia está a la casualidad o se escribió así porque así, no. Todo lo que está en la Biblia se escribió pensado. Eso quiere decir una cosa: yo puedo confiar en la palabra de Dios. Yo puedo creer en lo que dice la Biblia. Usted puede usar la Biblia como la base para su toma de decisiones, porque la Biblia es la palabra de Dios. La lección del día miércoles habla de Génesis 5 y de Génesis 11, lógicamente, porque son dos capítulos largos, no los voy a leer, pero son genealogías. Ahora, lo que la Biblia presenta no son genealogías. Los estudiosos dicen que son cronogenealogías. ¿Qué quiere decir eso? No es solamente el registro del pueblo, y sí el registro del pueblo más cuánto tiempo vivió. Y aquí quizás se vaya a contestar una de las preguntas que todos nosotros siempre tuvimos en nuestro corazón, que estos días mis hijitas estaban leyendo el año bíblico y me preguntaron eso. Y te confieso que yo siempre tuve un poquito de dificultad, y esta lección me ha aclarado mucha cosa. ¿Para qué sirven las benditas genealogías? ¿Para qué tantos nombres? Y gente, una de las cosas, y otra vez vuelvo al principio, nada de lo que está en la Biblia está por casualidad. Uno de los grandes ataques que la Biblia sufre hoy día es de que en la creación no fueron 7 días literales, y sí 7 periodos de tiempo. Los propios religiosos argumentan eso. Además de eso, la evolución dice que es imposible que una creación haya sido hecha en 7 días literales. Es imposible. Entonces, hoy día el relato bíblico sufre ese tipo de ataque, y por veces nosotros no tenemos cómo explicar o cómo decir. Ahora tenemos.
¿Cómo, pastor? Las genealogías. Las genealogías están y sirven para dar al estudioso de la Biblia condiciones de ponerle fecha al diluvio, de ponerle fecha a la creación, de ponerle fecha a las cosas. Nosotros podemos estar seguros de que basado en las genealogías podemos contar hasta las primeras generaciones, y eso nos da seguro de que cuando dice 7 días literales es porque es 7 días literales. Tenemos claro eso, sabemos esas cosas. Tenemos condiciones de hacer ese conteo y eso nos da mucha seguridad. Por ejemplo, cuando yo sé que es un día literal y que Dios creó, y eso voy a volver ahora a la lección de la semana pasada, cuando yo sé que Dios tuvo poder para crear todo de la nada, todo en un día, en 7 días, me da la seguridad que cuando Cristo venga, su palabra será suficiente para transformar mi vida, para renovar mi ser y para hacer con que lo que es corruptible sea ahora sin corrupción. Y esa es la belleza de todo eso. Por eso, hermano y hermana, amigo y amiga, es que tenemos la genealogía en la Biblia, para darnos la seguridad de que lo que la Biblia dice en la creación es exactamente como pasó. En la lección del día jueves llegamos finalmente al cierre de esta lección y quizá una de las grandes evidencias de que la Biblia tiene razón, que la creación es verdadera, que el relato de la creación está correcto. Llegamos finalmente a eso. Hay varios textos en la lección del día jueves. Le recomiendo que usted saque tiempo de leer cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque todos estos textos aquí en el día jueves, voy a leer solamente el primero, que es San Mateo capítulo 19, los versos 4 y 5. Dice de esa manera: Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo a principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una de las más grandes evidencias del relato de la creación es el uso que los autores del Nuevo Testamento dan, el uso que hacen del relato de la creación. Aquí acabamos de ver un texto donde Jesucristo usa y menciona la creación, en la creación del hombre y de la mujer. Todos los demás textos mencionan eso. Los autores del Nuevo Testamento, que vivieron 2000 años antes de nosotros aproximadamente, ellos ya se referían a la creación como hoy día nosotros la conocemos. Y eso nos trae una seguridad gigantesca a nuestro corazón. Porque una vez más podemos comprobar que podemos confiar en la palabra de Dios. Querido, usted puede confiar en la Biblia, puede confiar en la palabra de Dios. Dios no falla, su palabra no falla, su palabra es correcta, su palabra es verdadera, el testimonio es fiel. ¿Cómo me llena el corazón de alegría de poder decir, podemos confiar en la palabra de Dios? Pero a mí lo que más me llama la atención es el libro de Romanos, el capítulo 5, cuando Pablo menciona media docena de veces Jesús como un Adán o hace referencia a Adán. ¿Por qué eso es relevante? Porque muestra que el apóstol Pablo, un gran estudioso, creía de que había existido un hombre llamado Adán, un hombre creado por Dios. Eso, hermanos, nos asegura, nos da la tranquilidad de poder decir, el Señor, de verdad, la palabra del Dios es confiable. El Señor nos dejó un libro en el cual podemos confiar. Querido, la Biblia no está anticuada. Cuando las personas quieren atacar la creación, más que todo están intentando probar que la Biblia está anticuada, que la Biblia ya no sirve tanto como servía. No es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Podemos confiar en la Biblia, podemos depender y buscar, podemos beber las verdades de la palabra de Dios, podemos leer sus páginas, seguro que encontraremos en ellas la salvación que tanto buscamos. Estas dos últimas lecciones se dedicaron a renovar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y querido, al comenzar una nueva semana,
Bueno, no sé cuándo usted está mirando eso, quizás ya sea lunes o martes, o ya estamos terminando la semana, quizás sea viernes de noche. Es tan bueno poder descansar, mirar al cielo y decir, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque puedo confiar en ella. Gracias porque me la dejaste a mí. Usa la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Estoy seguro, tu toma de decisiones será mucho mejor. Que Dios te bendiga. Que tengas una fenomenal semana. Y que la paz de nuestro Señor sea siempre con todos ustedes. No se olvide, a las 9 de la noche, hora de Chicago, estamos juntos para la serie Cartas de Amor. Te espero. Chao.